Los principios fundamentales de la vida en comunidad. Ayer mencionamos una frase famosa de Bhaktisiddhanta, en donde él decía que no ha venido a este mundo para construir templos de ladrillos, para construir nada externo, ninguna institución. Se nos dice que ha venido y que su tarea es de construir el templo en el corazón de cada uno. Imagínense qué tarea maravillosa, ¿no? Pero al mismo tiempo una tarea muy exigente. Muchas veces nosotros pensamos que es la gran cosa, ¿no? Y sabemos que tanta exigencia hay en construir algo en este mundo, ¿no? Conseguir los recursos, ver el trabajo, todo lo que significa pues en esta vida lograr algo, ¿no? Hoy día para la mayoría de la gente, de hecho, es casi imposible conseguir una casa propia, con los sueldos que tienen y todo, ¿no? Y es un gran esfuerzo conseguir una casa para muchos. Entonces, ¿qué decir de conseguir una casa grande, ¿no? De construir un templo grande? Eso suena aún más difícil. Pero uno dice, no, pero como son muchos, entonces es más fácil. Y supuestamente sería así, ¿no? Si tú tienes que hacer el trabajo y generar, no sé, 100,000 pesos una persona, es difícil. Pero dice, si somos 20, entonces es más fácil, en teoría. Porque una cosa es el trabajo y una cosa es el recurso, pero otra cosa es lo que pasa dentro de los 20 mientras están trabajando. Significa cómo tener 20 personas convencidas del mismo ideal y después cómo tener 20 personas convencidas o dispuesto a ajustarse cada uno a los 19 otros. Entonces uno piensa matemáticamente es así, ¿no? Divides el trabajo por 20 y ya está. Y más personas que tienes, más trabajo está hecho. Más se puede lograr. En ciertos aspectos sí eso es válido y es posible, ¿no? Más que todo en las empresas y en un medio ambiente productivo de empresas. Hay esos números, tap, 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 no cualificación, quién puede, quién quiere, se paga tanto, tiempo tanto y tanto, cumple o no cumple. No quieres cumplir, reemplazamos. ¿Por qué? Porque el mundo está lleno de personas quienes tienen que trabajar para ganar algo. Desde nuestra perspectiva es un poquito diferente, porque es servicio voluntario, ideales de sacrificio, del bien común, ¿no? Eso es todo mucho más exigente. Entonces cada uno que viene no puede ser tratado, no puede ser visto como en el mundo afuera, como un empleado, como un trabajador, como un número más, como una unidad productiva más, sino más bien el gran reto ahí es verlo como un integrante más de la comunidad, quien quiere luchar por los
ideales comunes, por las metas comunes. Y entre los que vienen, que se integran, también hay diferentes. En términos de capacidad externa y en términos de preparación o de actitud interna. Uno puede venir externamente muy capaz y muy hábil, técnicamente. Puede ser un contador profesional, puede ser un ingeniero, puede ser un programador, puede ser lo que sea, ¿no? Administrador. Pero al nivel interno, a nivel personal, ¿no? Diferentes también realidades. Uno es más convencido del ideal, otro es menos convencido del ideal. Uno es más dispuesto de luchar contra el ego y otro es menos dispuesto. Entonces ahí se da esa realidad, ¿no? Y la gran pregunta. A veces ni siquiera es cuestión de estar dispuesto de luchar o de no luchar, sino incluso de ser honesto, transparente o incluso degradado. Lo que hemos visto, ¿no? Eso es como todo tema de comunidad y formación de comunidades y manejo de comunidades. ¿Por qué? Porque nosotros también pues queremos, o por lo menos pretendemos ser una comunidad. Como hablamos el otro día, si hablamos del Harinam Sankirtan, Sankirtan quiere decir canto congregacional, congregacional significa comunitario, y el canto no es solamente canto, sino es toda esta misión que viene con el canto, de llevar el canto a todas partes, de llevar este mensaje a todas partes, de invitar a la gente, de que se involucren con este proceso. Entonces nos damos cuenta que no solamente es cantar, sino tenemos tantas otras cosas que hacer, ¿no? De sacar la basura hasta cocinar, hasta colectar, hasta reparar el edificio, hasta cualquier cosa, ¿no? Donde se necesitan ciertas habilidades técnicas, prácticas, ¿no? Entonces sí tiene que ver con nosotros, tiene que ver con nuestra idea, con nuestro ideal de una comunidad. ¿Y qué significa verdaderamente una comunidad? Entonces, como decimos, a veces suceden estas cosas en comunidades por hacer y por mantener una cierta estructura, por expandir una cierta estructura. Se necesitan capacidades plenamente externas. Pero a veces lo interno que viene con esta capacidad favorece o a veces no favorece. Entonces esta perspectiva es muy, muy delicada. Y uno tiene que saber distinguir eso y uno tiene que saber también dónde poner las prioridades y cómo poner las prioridades. Gran problemas se han visto en la Iglesia Católica. Uno de sus más grandes problemas que ha causado mucho daño a su imagen es el asunto de esconder y disfrazar o ignorar cosas malas que han pasado, ¿no? Disfrazado en lo religioso. Pedofilia, diferentes tipos de degradaciones, ¿no? Robo es lo mínimo, lo que podemos decir que robo es insignificante comparado con qué otras cosas feas pueden pasar. Entonces tienes algo lo que está por dentro roto, pero lo que cumple por desde afuera cumple una cierta función. Y ahora por mantener cierta estructura y cierta imagen y cierta cosa, ¿no? Tienes que opacar, ignorar, ser indiferente, ¿no?
o redefinir ciertas cosas, ¿no? Para justificar lo que está mal. Y eso por lo general se puede mantener, se hace cierto tiempo, pero como vemos, como se dice, la verdad tiene, o la mentira tiene patas cortas, tiene un paso corto. La verdad lo alcanza siempre, ¿no? Entonces ahí vienen estas cosas, ¿no? Atrasadas, estas cosas reprimidas, estas cosas escondidas, ¿no? Y uno se da cuenta, ¿no? Lo que externamente pretendemos tener, internamente no está dado. Eso se llama hipocresía, eso se llama engaño, eso se llama, ¿no? Diferentes nombres como lo podemos llamar. Entonces, en ese sentido, es muy importante ver esto, ¿no? Un crecimiento externo, una forma externa, si no es respaldada por un contenido interno, con la pureza, con la claridad en el propósito, ¿no? Se destabiliza. Y no solamente que se destabiliza, sino se vuelve contraproducente, se vuelve un obstáculo, incluso causa de mucho daño. Y sabemos, religión se ha vuelto causa de muchos daños en nombres de la fe, de Dios, ¿no? De la espiritualidad. Y por eso la gente no quiere saber nada de religiones, por lo general. Alguien medio inteligente, alguien medio despierto, alguien medio congruente con lo que siente, con lo que observa, no quiere saber nada de religiones. No quiere saber nada de instituciones. Instituciones que son obligadas por mantener su imagen institucional, por mantener el crecimiento institucional, de tapar, opacar, ignorar, ¿no? Diferentes carencias o faltas internas. Uno puede decir, bueno, ¿qué tiene eso que ver con nosotros? Nosotros no somos tan grandes, no somos una institución, no sabemos de esos casos graves de abuso de poder y de lo que sea. Pero Sri Bhaktisiddhanta ahí también indica, ¿no?, al gran peligro. De hecho, donde él explica la bruja putana, justo lo compara con esta religiosidad falsa, con este institucionalismo, ¿no?, que pretende ser una cosa, pero no lo es, que pretende ser una madre que quiere dar pecho al bebé, pero no lo es. ¿Por qué? Porque lo que está dando es veneno. Claro, Putana Krishna no lo pudo engañar. Krishna la purificó, sacándolo su vida. Pero nosotros, pues ahí igual todavía débiles y todo, ¿no? Pues podemos fácilmente caer bajo estas influencias. Y lo que es válido al nivel comunitario, digamos, institucional, de que lo externo tiene que ser respaldado por una pureza y claridad en propósito interno, eso mismo vale también para el individuo. Nosotros lo llamamos achar y prachar. Significa que un individuo está predicando, dice, pero su prédica, su comportamiento externo, sus iniciativas tienen que ser respaldadas por una práctica interna verdadera, por sinceridad, por pureza. Pues en caso si eso no es dado,
se complica el asunto. Si Chaitanya Mahaprabhu dijo a Haridas Thakur: algunos practican pero no predican. Otros, dice, predican pero no practican. Sí, pero tú predicas lo que practicas. Sí, por eso tú eres el mejor de todos. Así que lo que tú estás predicando es también lo que tú estás practicando. Por eso es auténtico, por eso es real, ¿no? Por eso Mahaprabhu lo hizo, Namacharya, ¿no? Acharya significa alguien que enseña a través de su propio comportamiento. Enseñanza y comportamiento. Entonces uno puede decir, bueno, pues es Haridas Thakur, ¿no? ¿Dónde está él? ¿No? El ejemplo negativo, bueno, es la Iglesia Católica, ¿dónde estamos nosotros? ¿No? Pero estamos en la misma. ¿No? Estamos en la misma. En la misma significa podemos estar externamente predicando o pretendiendo de hacer lo que corresponde con lo que estamos convencidos internamente. O puede ser de que estamos ahí incongruentes. Cada uno de acuerdo con su capacidad en su propio nivel, sea lo que sea, de qué se trata. Y en la conciencia de Krishna sí se trata de contenidos pues internos. Y en una misión como nuestra, donde hablamos de la prédica, expandir la conciencia de Krishna, sí se también trata de lo externo, que es muy delicado e importante. Entonces imagínense, ¿no? qué tarea se necesita. ¿Y dónde tiene que ir el esfuerzo y nuestra atención? Esa es la gran pregunta. Esa es la gran pregunta. Y esas preguntas se tratan pues, de una manera pues, muy particular, aún en conexión con un lugar específico, ¿no? Como por ejemplo ahora nosotros aquí hablando de México o de cualquier otro lugar, cualquier otra comunidad. Significa cómo dar el respaldo interno, cómo tener esta fuerza interna que puede cargar con todo lo externo. Porque sabemos, todas esas cosas en este mundo externo son siempre bajo la influencia del tiempo, siempre bajo influencia material. Hasta el templo más opulento y robusto, de piedra más fuerte, no es eterno. El tiempo está ya tocándolo. Si uno ve estos templos, ciudades templos, que había en Hampi, por ejemplo, en el sur de la India, o Angkor Wat, hoy día Camboya, es el templo más grande del Señor Vishnu. Es una ciudad-templo. Significa ciudad-templo construida con mucho esfuerzo. Y ahorita está vacío. Solo hay unos monos, serpientes, enredaderas y así cosas. Está vacío. Pero impresionante. Entonces en aquel tiempo cuando lo estaban construyendo, lo estaban cargando con un cierto espíritu, con un cierto ánimo, con un cierto dinamismo. Pero igual después se perdió todo, ¿no? Entonces en algunas otras partes hay templos, ¿no? Yo fui a un templo con congregado en el sur de la India, en donde el fuego en la cocina no se había apagado más de 600 años, ¿no? 24 horas mantienen el fuego. Mantener el fuego significa mantener la puya y todo, ¿no? Pero sin falla, impecable todo, ¿no?
No es que el pujari se enfermó en la mañana, ¿no? Y no llegó o algo así, ¿no? O hubo un paro en el metro y el pujari del mediodía no llegó o algo así, ¿no? No, es así. Claro, porque algunos templos tienen, creo que el templo del señor Jagannath tiene 600 pujaris o algo así. O era 600 cocineros, algo así. Pero igual números tremendos de pujaris y de cocineros. Y lo están haciendo, lo están cargando, ¿no? Toda esa tarea. Pero esta tarea de cargar significa tiene que ser cargada. ¿Cómo? Por entusiasmo, por dinamismo, por cierta inspiración. Porque si no hay inspiración, entonces ¿cómo se hacen las cosas? Entonces tiene que haber este elemento interno, pureza, inspiración, claridad, ¿no? Ánimo, para hacer algo en este mundo y para poder detener la influencia del tiempo, y no solamente del tiempo, sino también sabemos pues en este mundo la naturaleza humana es corrupta. Otros elementos que van a venir, pues van a venir intereses separados, económicos, van a venir actitudes, ¿no? Políticos, chismosos. Todas diferentes cosas pueden aparecer. Pero si hay una base estable, claridad, fuerza, todo eso se puede llevar para adelante. Como un cuerpo, si un cuerpo tiene un sistema inmunológico fuerte, los bichitos no lo pueden hacer nada. Así también una comunidad, si tiene un sistema inmunológico fuerte, significa dura tiempo y resiste también a todas esas cositas que entran o que tratan de entrar, ¿no? Para destruir el funcionamiento sano. Entonces ahí nos podemos preguntar, pues, ¿qué es este sistema inmunológico? ¿Qué es? ¿Cómo funciona eso en una comunidad? ¿Qué es la base? Un psicólogo famoso decía, comunicación es comunidad, significa de la comunicación nace la comunidad. Y eso es muy cierto para nosotros también. ¿Por qué? Porque nosotros ¿qué estamos haciendo? Estamos comunicando todo el tiempo. Todos los días tenemos clases. Clases al público, a veces clases para nosotros. A veces más clases al público que clases para nosotros, que también a largo plazo representa un problema. ¿Por qué? Porque clases al público significa atraer gente. Significa traer prácticamente influencias externas. ¿Por qué? Porque cada uno que viene, cada uno que se acerca, prácticamente se vuelve una carga adicional. Puede ser de que viene y da gran donativo. Puede ser de que viene y de que tiene capacidades extraordinarias, como decimos al nivel externo. Pero como es muy nuevo, ¿no? Si no es alguien que viene ya de una vida anterior o vidas pasadas, preparado en el camino, con buen sukriti y todo, entonces más bien es una carga. Porque muchos han venido, han dado donativo y pensaban, ahora porque yo estoy dando un donativo grande, ahora yo soy el jefe, puedo mandar aquí. Pero sin tener ninguna experiencia de las sutilezas, ¿no? de lo interno, lo que representa este proceso. O alguien simplemente por poder lograr ciertas cosas externamente. Entonces ahí prácticamente, si no damos buen respaldo a lo interno, significa a fortalecer el sistema inmunológico interno de la comunidad, eso de expandir y expandir y expandir, invitar, en un grado cuando llega ¿cómo se llama?
un borde, se vuelve el cuerpo enfermo. Hasta tal grado enfermo de que incluso después, ¿no?, por influencias externas, los que ya están y llevan tiempo empiezan, ¿no?, debilitar la relación que tienen y empiezan a dudar uno del otro, empiezan a pelearse, cualquier cosa. Eso hemos visto muchas veces. Entonces siempre es ¿cómo decirlo?, cierta contradicción o cierta tensión que hay ahí. Por eso la instrucción que Sri Chaitanya Mahaprabhu recibió de Ishvara Puri es muy importante en ese sentido. Su maestro espiritual le dijo: sigue bailando y cantando en la asociación de los devotos. Nacha gao bhakta sange kara sankirtan. Ejecutando el sankirtan así. Dice, y al mismo tiempo le dio la otra instrucción: Krishna nama upadesi tara sarvajan. Instruye a todo en el Krishna nam y libera así todo el mundo. Practica esto. Baile, canto y ejecuta el sankirtan en asociación con los devotos. Dice, y hacia afuera, dice, sal hacia afuera, instruye todo en el Krishna nam y libera a todo el mundo. Entonces son dos tareas. Son dos tareas que Chaitanya Mahaprabhu recibió como orden de su maestro espiritual. Y esas mismas dos tareas que también nosotros hemos recibido por parte de nuestro maestro espiritual. Son siempre las mismas dos tareas. Porque en el mundo de la expansión, en el mundo de llevar la conciencia de Krishna a todas partes, ¿no?, nos exponemos a tantas diferentes influencias, en donde hay que tener esta fuerza, pureza interna de no volverse víctima, de no caer. Y por eso hay que tener esa fortaleza interna. Una vez un devoto en Alemania, quien era incluso guru por muchos años, después admitió que no puede ser guru. Claro, mientras él estuvo de guru, él estuvo muy pesado, muy así institucionalista, muy colgado en el concepto externo de la conciencia de Krishna, ¿no?, ofendiendo a todo el mundo. Pero de repente, cuando ya no pudo más, de hecho terminó en el psiquiátrico, admitió de que había abandonado a su esposa en nombre de la prédica, que hubo todo una reconsideración de las cosas, ¿no? Y dijo algo, de hecho llamó también a Gurudev, ya estaba justo en Berlín, lo llamó para pedir disculpas, perdón. Y dijo, yo salí para salvar el mundo, pero se me olvidó salvarme a mí mismo. Pensaba que yo estoy aquí para salvar el mundo, dice, pero no era suficientemente fuerte. Me olvidé salvarme a mí mismo, cuidarme a mí mismo, protegerme a mí mismo. Hay también esta famosa cita de la Biblia, ama a tu prójimo como a ti mismo. Uno no puede amar al prójimo si uno no ama a sí mismo. Uno no puede hacerlo bien al prójimo si uno no sabe qué significa hacerlo bien para la vida de uno, para la vida espiritual de uno. Entonces eso está ahí. Y como decimos, nuestra prédica sí, a veces es dirigida hacia el mundo exterior para atraer, llegar. Pero al mismo tiempo es necesario también de fortalecer lo que es lo interno. Entonces, ¿cómo fortalecer eso, lo que es interno? Eso es muy importante. Muy importante.
Y más que todo ahora, más que nunca, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros prácticamente sí somos una comunidad grande, tenemos un templo grande, tenemos muchos programas. Pero si lo vemos así bien para adentro, en términos comunitarios, en términos de comunicación, ahí podemos decir que tenemos grandes fallas. ¿Por qué? Porque todavía hay devotos quienes entran y pasan al lado de otros devotos y no saben ni saludar. Por razones X. ¿Y qué decir no saben saludar? Si no saben saludar, quiere decir de más cosas, ¿no? De cierta dependencia o algo así, ¿no? Sí, eso sí, hay que ser poquito autocrítico también cuando uno observa las cosas, ¿no? Autocrítico consigo mismo y también ser autocrítico a veces con la comunidad, donde uno vive y cómo uno vive. Porque si no tenemos este ejercicio, entonces ¿cómo vamos a crecer? ¿Cómo vamos a saber dónde están nuestros límites? ¿Cómo vamos a saber dónde está la parte sincera y dónde empieza la parte de engaño? Porque comunidad no es solamente un grupo. La gente se reúne y no, eso no es solamente un grupo. Uno tiene que saber muy bien cuál es la causa de una comunidad espiritual. No es solamente una asociación. Si lo ves, ¿qué tipos de asociaciones hay? Digo, no legalmente, sino... ¿Basado en qué hay asociación? ¿Basado en qué se generan comunidades? ¿Ah? Filosofía significa... Filosofía significa, podríamos decir, es como un ideal, ¿no? ¿Qué más? Un interés común. Interés común, hay diferentes intereses comunes. Interés común significa, toda comunidad tiene algún interés común. Pero hay comunidades que se generan, por ejemplo, cooperativas, como lo llaman, ¿no? ¿Para qué? Para vender productos. Significa un interés en venta, y eso es lo que los une, ¿no? Hay otros que se unen en interés de reducir los costos, por ejemplo, ¿no? No tenemos un espacio, ¿no? ¿Cómo dicen? Sharing, room sharing. ¿No? Tenemos espacio aquí, yo no necesito ocupar todo, ¿no? Entonces nos unimos, somos unidos aquí, vamos a repartir la renta y cada uno pues en cada esquina tiene su cosa, ¿no? Ya prácticamente se formó una comunidad, significa entre ellos tiene que haber comunicación, tiene que haber reglas, ¿no? Cómo dirigirse uno al otro, cómo no invadir el espacio del otro, los tiempos del otro, las pertenencias del otro, ¿no? Entonces, para orar en defensiva o para, ¿no?, vender más actitud agresiva, ¿no? ¿Qué otro? ¿Mm? Intereses políticos, ideológicos, una comunidad ideológica, ¿no? ¿Qué más? ¿Mm? Eso ya más bien es dado biológicamente. Porque uno busca una protección. Eso es desde la perspectiva de uno. Pero sí se puede decir, hay comunidades que se forman alrededor del ideal de dar refugio a los demás. O comunidades que se forman para respaldarse, protegerse uno al otro ante adversidades externas. Algo lo que vimos hace poco en México.
que la gente se sentía tan feliz y tan orgullosa después del terremoto. ¿No? ¿Por qué? Porque calamidad externa y automáticamente todo por un instinto, eso es un instinto humano, la gente se empieza a unir, colaborar, salir, ¿no? Se habla de la comunidad, ¿no? Después cuando vienen algunos ahí que saben que no son de verdad de la comunidad, sino quieren aprovecharse el momento para puntos políticos, ¿no? Los sacan a piedras, ¿no? Pero es otro tipo de comunidad, significa comunidad bajo presión externa, ¿no? ¿Qué otro? O por seguridad, eso también es por seguridad. ¿Cómo le llaman los aquí? Los condominios, ¿no? ¿Mm? Se unen, ¿no? Ah, bueno, vamos a poner una cerca alrededor, vamos a poner un guardia ahí, armado, ¿no? Ahí está el condominio, o el club campestre. Todo eso se puede hacer. Significa ciertas personas bajo cierto criterio se unen. Ahora imagínate un templo o una comunidad Vaishnava. ¿Qué es lo que une, lo que nos une a nosotros? Gurudeva significa el ideal del guru en el centro, en teoría. Pero lo que nos une verdaderamente es, o lo que no nos une verdaderamente es la esperanza o las expectativas con las cuales nosotros venimos y nos acercamos. Ese es el punto. Sí, en teoría podemos decir, ¿no? Eso es el ideal y eso es así, ¿no? Pero ¿qué tanto hemos realizado del ideal? Esa es la gran pregunta. Entonces ni siquiera es tanto el ideal. Nosotros podemos decir, sí, Krishna nos une. Todos adoramos a Krishna. Pero todos queremos adorar a Krishna de nuestra manera. Significa Krishna, al mismo tiempo que nos une, al mismo tiempo es la causa de nuestra desunión. Gurudeva sí, podemos decir, Gurudeva nos une, Gurudeva viene, ¿no? Se sienta al Vyasa Sandha, las clases 7 días, todos estamos presentes. Gurudeva se va, ¿no? ¿Dónde estamos? Entonces, ¿Gurudeva nos une? Tampoco. Sí, en caso ideal, sí. Pero en caso real, tampoco. Entonces, ¿qué es lo que de verdad nos puede unir? ¿Ah? La fe. También. Todo eso es cierto. Fe, Krishna, Guru, servicio. Todo eso es cierto. Pero puede ser que no sea cierto. La necesidad. La necesidad también es cierto, pero diferentes necesidades. La necesidad se vuelve también cuestión de desunión. Única cosa que puede unir una comunidad, y eso es verdaderamente significado de la comunidad. Por eso estos momentos, cuando el terremoto hay y después la gente se une y todo eso es todo lindo, y la gente ve, oh, podríamos ser unidos. Pero después de 1, 2, 3, la gente se da cuenta, no somos unidos. ¿Por qué? Porque alguien se aprovechó, alguien robó lo que el otro mandó y no sé qué. Punto clave. Única cosa que puede unir. ¿Ah? Empatía. Afecto entre los devotos, entre los participantes. Comunidad en donde no hay empatía, donde no hay afecto verdadero,
entre los integrantes de la comunidad no es comunidad, sino es una agrupación alrededor de algún interés. Interno, externo, más externo, cualquier tipo de intereses. Cada uno tiene su interés y espera, ¿no?, que este interés pueda satisfacerlo dentro de la comunidad. Tengo miedo, si nos unimos voy a tener menos miedo. Tengo muchos gastos, si nos unimos voy a tener menos gastos. Gano poco, si nos unimos voy a ganar más. Cualquier de estas cosas. Tengo un ideal, me gusta este ideal, ¿no? Ahí puedo aprender más sobre este ideal que yo tengo. Siempre uno es el objeto de todas las consideraciones. ¿Qué tanto me puedo beneficiar yo? Pero todo en términos, digamos, del interés separado, del interés, de interés externo. Pero sí, si entramos a la comunidad Vaishnava, ahí sí, Krishna está en el centro, el Guru está en el centro, las Shastras están en el centro, ciertos principios establecidos. Todo eso está. Y uno dice, bueno, ahora, ¿cómo me puedo beneficiar yo? Y uno entiende, únicamente me puedo beneficiar yo si estoy beneficiando a los demás bajo estos principios espirituales. Si no hay estos principios espirituales, otra vez se vuelve todo. Y Krishna garantiza esto. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos intereses personales, eso es egoísmo. Si nos dedicamos a intereses de otros, eso es como no tan egoísta, pero el ambiente es egoísta porque el otro a quien nos dedicamos tiene intereses egoístas. Por eso, conciencia de Krishna no es altruismo en ese sentido, sino más bien nos dedicamos a Krishna y a los intereses de los demás en conciencia de Krishna. Srila Bhaktivinoda Tirtha explica muy lindo. Solo Krishna y el devoto puro no van a defraudarte. No pueden defraudarte. Ellos siempre van a saber cómo responder a tus necesidades, cómo responder a tu entrega, cómo responder a la fe que depositas en ellos. ¿Por qué? Porque ellos están, Krishna es el absoluto, Krishna está firme, Krishna está en lo que está. Y el devoto puro también está en lo que está porque está conectado con Krishna, con la eternidad. No se deja llevar por intereses triviales, por intereses superficiales. Porque Krishna siempre está y el devoto puro siempre está conectado con Krishna. Entonces, si nosotros ponemos Krishna como nuestro interés y nos dedicamos y conectamos con el devoto puro, ellos siempre van a saber cómo responder a nuestras necesidades. Van a encontrar la manera. Pero si nosotros nos dedicamos a otros, quienes no están estables, porque en cualquier momento ellos les va a pasar algo por la mente, va a pasar una circunstancia que se los va a llevar a intereses separados de Krishna. Intereses separados de Krishna no significa pecaminoso al máximo grado, ¿no? Si intereses separados de Krishna significa incluso en el ámbito de la conciencia, en el ámbito de la bondad, ¿no? Bondad todavía separa de Krishna, ¿no? Ese es el condicionamiento de las gunas de la naturaleza material. En el Bhagavatam se explica diferentes lugares que cargan diferentes gunas. Significa dónde está Tamaguna. Ese Tamaguna se encuentra en lugares de degradación. Bares, ¿no? Prostíbulos, mataderos. Ahí está Tamaguna.
Dice, Raja Guna, ¿dónde se encuentra Raja Guna? En la sociedad humana como tal. La sociedad humana, todo es Raja Guna, todo es movido por producir, generar, ¿no? Para gastar. Y la bondad, ¿dónde se encuentra la bondad? Bhagavatam dice, la bondad se encuentra en la montaña. Significa tú, imagínate, estás en la montaña y miras a abajo, ¿no? Yo he hecho este ejercicio muchas veces cuando empecé a conocer esta filosofía y empecé a leer. Entonces subía a la montaña y leía ahí arriba, ¿no? Y desde la montaña miraba abajo, ¿no? Y ahí ves la sociedad, cómo todo se mueve, ¿no? Cada uno se mueve detrás de su interés. Cada uno tiene su interés y detrás de su interés. Y dentro de la ciudad, ahí abajo, sabes también, ahí está este bar, está esto, ¿no? Hay lugares de degradación y todo, ¿no? Ahí está Tamaguna, está Rayaguna. En la montaña está la bondad. Pero incluso si uno está en la montaña y está observando todo esto, uno queda o sigue siendo un individuo, ¿no? Que en este momento pues está agradando de darse cuenta de que no está en Tamaguna, no está en Rajaguna, está en Sattvaguna, ¿no? Sino que todavía no hay centro común, todavía no hay... Krishna no está. Por eso, ¿no? Sattvaguna puede ser ya una desviación de la conciencia de Krishna. ¿Qué decir de Rajaguna? ¿Qué decir de Tamaguna? Entonces, unidos en el ideal de la conciencia de Krishna, es una cosa. Y ¿no? Lo que fortalece es el afecto que los devotos tienen entre ellos. Pero en conciencia de Krishna. Como decimos, no el afecto o las amistades que a veces los devotos superficialmente tienen. Porque a veces se generan en la comunidad también unas amistades, ¿no? Este se entiende muy bien con este. ¿Por qué? Por cierta compatibilidad externa, ¿no? Que se vuelven muy amigos de tal grado que empiezan a cubrirse uno al otro, ¿no? Otro se cae en maya, dice, ay no, pero no lo digas a nadie porque... No, para que no traiciones mi confianza o algo así, ¿no? Entonces incluso ante el gurú empiezan a esconder cosas. Entonces eso ya no es amistad ni nada, eso se vuelve bobada nada más, ¿no? Entonces no es esas cosas sentimentales lo que estamos hablando. Porque muchas veces hemos visto también estas amistades entre los devotos dentro de la comunidad. Ahora son amigos, amigas, ¿no? Próximo momento no se pueden ver. Próximo momento este y este son amigos, amigas, ¿no? Otro momento ya no se pueden ver. Y mientras son amigas aquí, ¿no? Le hacen la vida difícil a los amigos aquí, ¿no? Y eso hemos visto muchas veces, ¿no? Es una realidad de que dentro de la comunidad, dentro de las comunidades se arman grupos, bandos de diferentes naturaleza, diferentes, ¿no? Eso es como un interés separado dentro del interés común, ¿no? Como célula de cáncer, ¿no? Algo así. Está en un medio ambiente del interés común, ¿no? Como dentro de un organismo, pero laboran, actúan de una manera porque los une un cierto interés, que por sí es a veces temporal, ¿no? Pues esos bandos cambian y uno cambia de un bando al otro, ¿no? Es la realidad. Como pasa aquí, pasa afuera también, ¿no? ¿Por qué? Porque esas son realidades del ser humano, ¿no? Pero mientras nosotros estamos ahí viendo con quién vamos a ser de verdad amigos y con quién cómo vamos a participar y todo, pues Krishna está esperando. Y a veces incluso mientras estamos así, estamos siendo negligentes con Krishna. A veces incluso uno toma a Krishna como objeto o como una arma o herramienta en sus peleas, ¿no? Entre los diferentes campos.
Significa ya no es Krishna más el objeto. Como cambiamos el pujari principal y el otro que era muy amigo del pujari principal es muy poco amigo del nuevo, o por decirles, anti-amigo del nuevo pujari, y de repente, como siempre colaboraba con guirnaldas o con lo que sea, ahora de repente ya no quiero colaborar más. Entonces ya Krishna no es más el centro en ese momento, sino incluso Krishna se vuelve elemento como una herramienta para, uno lo integra a Krishna en sus batallas y su pelea personal. Entonces Krishna no se presta para esto. Y sí hemos visto, hay comunidades que aparecen y hay comunidades que desaparecen también. No una vez, muchas veces comunidades han desaparecido. Digamos en la historia recién de la conciencia de Krishna en el occidente. Porque cuando estamos tan obsesionados, ¿no? Imagínense, uno está haciendo las guirnaldas para Krishna. Yo estoy haciendo la guirnalda para Krishna. Pero mientras estoy haciendo la guirnalda para Krishna, cada flor que le pongo a la guirnalda, no tengo un mal pensamiento con un devoto. Y después la guirnalda queda bonita. Pero nosotros ofrecemos la guirnalda a Krishna, pero Krishna no ve la guirnalda. Krishna no necesita embellecer su cuerpo con guirnaldas ordinarias hechas en este mundo. Pero lo que Krishna ve, pues lo que carga esta guirnalda, ¿no? Carga mucha actitud negativa entre los devotos. Y lo puede tolerar por un tiempo. Pero después Krishna dice, bueno, ya, arréglense entre ustedes, ¿no? Yo me retiro de aquí, ¿no? Porque no es un ambiente agradable, no es un ambiente. Krishna no es su ambiente. El ambiente de Krishna es donde hay relaciones amorosas. Un medio ambiente de belleza, armonía, dulzura, ¿no? Entonces sí, nosotros nos podemos engañar ahí, ¿no? Con guirnaldas bonitas y con cosas tremendas y festivales grandes y comida rica, sabrosa. Pero ¿qué es lo que carga todo eso? ¿Qué hay detrás? ¿Qué hay en el fondo? ¿No? La única medida es allá, ¿no? La empatía, el afecto, el amor que los devotos tienen. Eso es la verdadera comunidad, no actividades como tal. Porque con dinero todo se puede hacer. Con dinero se puede hacer, ¿no? Construyes un templo, pones deidades, decoras todo, haces fiestas grandes, invitas a toda la gente importante, ¿no? Y en India hay unos templos, cuando tú lo ves, no lo puedes creer. No lo puedes creer. Pero cuando entras adentro sientes todo es estéril. Estéril significa es puro un espíritu no de inspiración, sino un espíritu de administración. Eso pasa en cualquier grupo, cualquier comunidad, cualquier empresa. Cualquier empresa eso puede pasar, en cualquier grupo eso puede pasar. Cuando se retira el espíritu del ideal, el espíritu del entusiasmo, el espíritu del amor, de afecto, de ciertos elementos que unen a los miembros de la comunidad, que hacen enlaces emocionales entre ellos, positivos, favorables. Cuando eso se retira, ¿no? ¿Qué es lo que entra? Entra el espíritu de la administración. Significa para mantener la estructura, entra el asunto de los números. Entonces uno dice, bueno, entonces mientras no hablamos de números estamos emotivamente conectados. No. Porque si no estamos emocionalmente conectados y al mismo tiempo no hay números, eso se vuelve un desastre. Eso se vuelve una vida a costo de Krishna, una vida a costo de un cierto ideal que todavía pues ahí la gente tiene aprecio. Porque alguien puede ser externamente que tenga aprecio, eso es un templo, voy a apoyar y doy donativo y algo.
Pero los que viven allá viven solamente sin enlaces, enlaces se dice, lazos emocionales, sin amor, sin afecto, sin empatía. Y al mismo tiempo no les importan los números, ¿no? Entonces ahí se vuelve no un hogar de servicio y de buen espíritu, de la conciencia espiritual, sino un lugar de abuso, de tamaguna. Y cuando se vuelve un lugar de tamaguna, pues tampoco no hay transformación ahí, no hay. Y poco a poco se puede ir degradando hasta que es insustentable. Hasta que otros se dan cuenta, sí, pero ¿qué estoy apoyando yo aquí? Y sí, muchos templos se han abierto, muchos templos se han cerrado. Muchas deidades fueron a ciertas ciudades y muchas deidades se retiraron de ciertas ciudades, ¿no? Comunidades se formaban, se deshacían, ¿no? Entonces, pero véalo ahora en contexto de 100, 200, 300, 500 años, ¿no? Entonces uno puede preguntarse qué estamos haciendo nosotros, ¿no? ¿Estamos formando templos para que se mantengan 500 años? Como los templos del sur de la India, donde el fuego no se apagó desde hace 600 años, ¿no? Sampradaya fuerte, ¿no? Sri Sampradaya, Ramanuja Sampradaya, Madhva Sampradaya, con sus monasterios, con sus templos de cientos de años, ¿no? Con riquezas tremendas. Y la misión de Mahaprabhu lleva 500 años. De los 500 años, como 400 años estaba perdido todo. Después de Bhaktivinoda Thakur empezó otra vez a moverse este espíritu de la prédica y de la expansión, ¿no? Y se expandió. Srila Prabhupada expandió una misión al nivel mundial. Srila Prabhupada se fue, ¿qué es lo que quedó? Quedó una cáscara nada más. Cáscara en donde los hermanos espirituales no se apreciaban, donde se perseguían, cualquier cosa. Después nuestro maestro espiritual expandió una misión por todo lado, por todo un continente y más. Ahora, ¿qué estamos haciendo nosotros? ¿Qué tanto estamos fortaleciendo nuestra relación entre los devotos? Esa es la gran pregunta. ¿Qué es lo que nos está cargando? ¿Qué ideal nos está cargando? El ideal de ser empático con los devotos, de tener buena relación con los devotos, o el ideal de quedar bien con el guru. Eso también a veces pasa. A veces los devotos, para quedar bien con el guru, desarman o sacrifican incluso sus relaciones con los devotos. Eso es un gran dilema, ¿no? Gran cosa cómo resolver esto. Para quedar bien con el guru, para responder a las exigencias del guru, uno a veces no sabe cómo hacerlo. Y después sacrifica las relaciones con los devotos. Entonces uno tiene que ver eso, uno tiene que medir eso, ¿no? ¿Qué tanta fuerza tiene uno? ¿Qué tanta capacidad tiene uno para armonizar? ¿Qué tanta fuerza tiene uno para inspirar a los demás? Y no que ciertas metas caigan al peso de las relaciones. Y eso lo hemos visto, ¿no? Entonces sí se dice, si uno complace al maestro espiritual, uno recibe todo el conocimiento védico revelado desde adentro, recibe todas las bendiciones. Pero con una excepción, ¿no? Si eso no es a costo de los devotos. Si eso se vuelve a costo de los devotos, ahí, ¿dónde está el propósito? ¿Qué es lo que el maestro espiritual quiere enseñarnos? ¿Dónde está la meta de este proceso del Sankirtan? Hay un libro, y los que saben, los que han tenido la oportunidad de escuchar de este y algunos libros particulares, ¿no? Como el Narottam Vilas. Narottam Vilas son los pasatiempos de Narottam Das Thakur y sus asociados.
yo tuve la chance de estar en varias ocasiones cuando Gurdjieff lea este libro. De hecho, tengo ahí una copia donde Gurdjieff escribe, eso es Sadhu Sangha, nada más. ¿No? Ahí se habla de qué, se habla solamente de las relaciones entre los devotos, cómo se relacionan uno con el otro. Y Gurdjieff de verdad solo al tocar este libro empieza a llorar. Hace poco yo estuve otra vez. ¿No? Tocó, lo abrió, leyó solo el título, el del capítulo, el título del capítulo y empezó a llorar. Y después, ¿qué decir de leerlo, no? Leyendo, ¿no? Y una vez yo estuve en Brindavan después de Kartik, terminó Kartik, ya viene el frío, diciembre. Éramos quizás unos 4 o 5 que nos quedamos. Entonces íbamos en un cuarto, arriba, cerrábamos bien para que se caliente un poquito, ¿no? Ahí también eran como 4 o 5 días seguidos el Narottam Vilas, ¿no? Y seguido lo mismo pasaba. ¿Por qué? Porque eso es lo que es, ¿no? Ahí es donde nace todo, la devoción, ¿no? Dice, el Sadhu Sangha es la fuente, es la raíz, de ahí nace la devoción. Es la fuente. Pero el Sadhu Sangha, dice, sigue siendo lo más importante, lo más central, incluso cuando uno alcanza la perfección. Significa que el Sadhu Sangha nunca es una herramienta, nunca es algo, un instrumento. Sino sí es instrumento en el sentido de que ahí nace la devoción, pero incluso cuando uno practica y alcanza la perfección, significa ya está establecido que el Sadhu Sangha sigue siendo lo más importante. Ahí se enciende la devoción, ahí se aprende de la devoción, ahí se practica de la devoción, ahí se fortalece en todos los aspectos y ahí se aplica la devoción en su forma madura. No es que ahora he aprendido lo que tenía que aprender, ahora me voy yo al bosque para servir a Krishna, en mi corazón o algo así. No. Sino todo empieza ahí, todo termina ahí. Pero empezando, nosotros no tenemos esta relación empática, amorosa con los devotos. Superficialmente puede haber, como decimos, ¿no? Poquito amigo con este, amigo con otro, ¿no? Después nos peleamos, después, ¿no? Pero con el tiempo, como pasa, pues sí, si no hay esto, y de una manera verdad, real, profunda, basado en la conciencia de Krishna y principios de la conciencia de Krishna, basado en la Siddhanta, entonces quedamos ahí en la superficie. Eso es la meta, la verdadera. Y el Guru sí es el que une todo. El Guru es quien puede abrazar a todos. Y por eso nos mantiene a todos. Por eso sí, Él es una fuerza que nos une. El afecto de Guru hacia nosotros nos une. No el afecto de nosotros hacia el Guru. Porque ahí cada uno también piensa que el Guru quiere esto, el Guru quiere otro, Guru, ¿no? Cualquier cosa. Salen con cualquier idea, ¿no? Una vez una madre me vino diciéndome, ¿no? Ella estaba participando en un otro grupo dentro de la comunidad. Como que se generaba un poquito eso, ¿no? Pacto Mundial Consciente es un grupo, el templo es otro grupo, ¿no? Los 100 grupos son el otro grupo y así, ¿no? Entonces la madre tenía el deseo de ir al templo y vivir en el templo, como que él decía, no, pero si tú vas al templo no vas a poder servir a Gurudeva. Entonces a veces entre los grupos, ¿no? También allá nos va a este grupo, no vas a poder, aquí está el Guru, ahí el Guru no está, ¿no? Pero los bobos no se dan cuenta de que el Guru está en todas partes, en diferentes formas, con diferentes propósitos, ¿no? Imagínate decir a alguien, si te vas al templo no vas a poder servir al Guru. Sí, eso también existe a veces, pero no depende para quién. George Harrison quiso irse al templo, ir al templo, Prabhupada le dijo que no.
Prabhupada dijo, tú puedes servir más siendo una estrella, música en el mundo, ¿no? Y se aventó y quedó ahí y toda la vida quedó. Pero nunca se volvió devoto en ese sentido. Nunca fue iniciado. Prabhupada dijo, no es necesario, ya se llama Harison, ¿no? Es como Haridas, Harijan. Escuché incluso que Prabhupada en los últimos momentos, antes de dejar este mundo, dice que sacó su anillo, que tenía un anillo y lo mandó a George Harrison, ¿no? Recordándolo, ¿no? Y claro, si George Harrison no hubiera aparecido, el movimiento nunca se hubiera expandido de la manera como se expandió. ¿Por qué? Porque él donó el Bhaktivedanta Manor, ahí se fortaleció la comunidad, después el Radha Krishna Temple, el LP, después My Sweet Lord. Entonces todos esos fueron elementos que contribuyeron mucho a que el movimiento se vuelva famoso en el mundo. Y cuando quiso irse al templo, Prabhupada dijo que no. Y nunca logró arreglar su vida porque afuera pues siempre vivía desregulado, ¿no? Droga y todo, ¿no? Pero contribuyó de alguna manera y de manera grande, ¿no? Ahora, ¿qué y cómo? Pues Prabhupada lo sabrá, ¿no? Pero por lo general para nosotros sí, tener sadhana, aprender las escrituras, tener más intenso todo lo que son estas prácticas de Sravanam, Kirtanam, atención a la deidad y todo, ¿no? ¿Cómo que no nos va a fortalecer? ¿Para qué hay templos? ¿Para qué se abren templos y para qué se abren los ashrams? Si no para esto, para tener esta chance de fortalecernos de esta manera. Entonces todo depende pues, del aprecio que uno tiene, ¿no? De la realización que uno tiene, de la comprensión que uno tiene. Entonces sí, el afecto del guru es el que abarca todo, es lo que nos mantiene todo. Es una parte. Pero otra parte es, pues eso es trabajo de nosotros, el afecto, el amor y la empatía que los devotos logran tener entre ellos. Y ahí se necesita criterio muy claro, muy amplio, muy real. Significa que se necesita comprensión del proceso. Se necesita comprensión de las escrituras. Se necesita práctica espiritual. Muchas veces se habla del liderazgo. Liderazgo es todo un tema muy complejo. Liderazgo no es algo lograr administrar. Muchas veces cuando no logramos ni administrar, lo que sucede muchas veces, ¿no? Dice, uy, si pudiéramos solamente administrar, que fluya la cosa, ¿no? Para mí eso sería, por ejemplo, en lo personal, un gran alivio no tener que pensar ciertas cosas que tengo que pensar todo el tiempo. Uno dice, uy, si no tuviera, eso ya sería un gran logro, ¿no? Pero bueno, incluso si todo fluye administrativamente, todavía el logro no está dado. ¿Por qué? Porque si no hay estos otros elementos, esta conexión, comprensión, atención a la deidad, estándar en la cocina, clases buenas, eso es lo que ya va a ir generando más y más y más nuestra comprensión, absorción, lo que es la conciencia de Krishna. Porque ahí, pues hacia arriba está abierto hasta donde uno puede llegar a tener qué entrega y qué atención, ¿no? Pero estas cosas se pueden lograr solo si de verdad hay unión, si de verdad hay una comprensión del proceso. Entonces sí nos hace falta mucho, nos hace falta mucho y toca esforzarnos. Pero sí, como dice este psicólogo, que la comunicación es comunidad, sí, eso sí es cierto. Y nuestro medio de comunicación, pues, es la filosofía. Y cómo aplicar la filosofía y cómo ver las cosas en la luz de la filosofía y cómo aplicarlo en la vida propia. Y después cómo aplicarla en la vida comunitaria también. Porque el mundo va cambiando. Hoy no son los 90s.
Tampoco son los 80, tampoco son los 70. Significa conciencia de Krishna al día de hoy está enfrentando nuevos retos. Y nuevos retos necesitan nuevos ajustes, nuevas ideas, Y creo que ya hemos visto de que ya está expandido por todas partes la conciencia de Krishna. Y la pregunta es si falta más expandir o si falta más conectarnos más íntimamente. Es la gran pregunta. Y si nos conectamos más íntimamente, si eso va a generar naturalmente de que se expande más también. Siempre la duda entre, como hablamos, calidad y cantidad. Porque en el mundo Vaishnava siempre es un debate. Y la predominante opinión es calidad sobre cantidad. ¿Qué es más importante, calidad o cantidad? Entonces van a decir, calidad es más importante. Y es cierto, porque si no hay calidad, entonces hay simplemente algo externo. Pero una calidad específica, particular de la calidad es de querer darse en cantidad también. Eso es Mahaprabhu. Lo más íntimo, lo más esencial, queriendo darse al mundo amplio. Audarya Lila del Señor Supremo. Pero ahí sí tiene que estar, todavía tiene que haber esta conexión con lo interno. Significa que el crecimiento solamente puede ser basado en el grado que hay esta fortaleza interna. Porque si se pasa más allá de la fortaleza interna, eso es cuestión de tiempo. Cómo se va a mostrar todo eso, en forma de peleas, de juicios, de cualquier cosa. Hasta muertos a veces hemos visto, ¿no? Instituciones religiosas incluso después hay muertos. Y no solamente instituciones religiosas, ¿no? En la familia también, ¿no? Hay muertos a veces, ¿no? Muertos, hay trampas por la propiedad, ¿no? Antier una madre me contó todo un rollo que tuvo con los familiares, se murió la mamá, y amenazas, ¿no? ¿Por qué? Porque donde hay gente interesada en lo externo, siempre va a haber diferentes intereses, diferentes opiniones, ¿no? Por eso lo único lo que nos salva es verdaderamente el interés en lo interno, ¿no? Y lo más que lo vivimos, mejor. Por eso no podemos ser negligentes con eso, ¿no? Y para eso sí se necesita comunicación, basado en la filosofía y también basado en la sinceridad, en la honestidad. Y para mí un requisito básico es de que todo se puede hablar. Una comunidad en donde no se puede hablar todo, muy difícil. Y de que no se puede hablar todo eso entra muy fácil, eso no es tan difícil de que entre. De que la gente no siente confianza a expresar sus dudas, no siente confianza a expresar sus debilidades, ¿no? Con la misma filosofía se puede generar un ambiente que genera desconfianza. Con la misma filosofía se puede generar un ambiente en donde la gente no se atreve a decir ciertas cosas, ¿no? Porque si tú predicas muy de una manera negro-blanco, entonces cualquiera que cae un poquito del lado negro ya no puede, ¿no? Sino tiene que pretender de ser blanco hasta que no aguanta más. Entonces sí se necesita esta apertura. Conciencia de Krishna tiene, por eso la señora me decía, ¿no? Todos deben ser acomodados felizmente en la familia de Krishna. Imagínate qué tarea, ¿no? Y entre ellos, básicamente, los brahmacharis, renunciantes o grihastas. Y después diferentes naturalezas, diferentes grados de fe,
Y todos ellos dentro de una comunidad. Así necesitan un gran grado de sinceridad y honestidad. Y cuando uno dice, bueno, acepto el ideal, lo acepto. Y me aceptan a mí, aunque no soy así o así. Y de ahí moverse para adelante, ¿no? Sí, son todos esos diferentes retos para nosotros, ¿no? Son diferentes retos para nosotros. Se necesita una gran capacidad también de armonizar. Por eso Gururatmananda dice, el amor lo armoniza todo. El amor lo armoniza todo. Tanto poder en el amor, ¿no? Entonces más vale ahora preocuparnos de desarrollar amor por Krishna, ¿no? Amor por Krishna, amor por los devotos, compasión con las almas, ¿no? Ahí todo está armonizado. Y mientras no, ahí vamos a obtener unos choques y roces por aquí, por allá. Pero el proceso es para eso. Entonces, hay que tomarlo en serio el proceso. Tal cual, tal como es, ¿no? Tal como es, proceso tal como es. Y hay que esforzarse de comprenderlo y de realizarlo.